El tema de hoy se trata sobre, es la clase número 16 y yo le puse a este tema el libro más hermoso del mundo. Me gustó este tema porque realmente cuando comencé a trabajarlo dije, de verdad, este es el libro más lindo del mundo. Entonces, no sé si ahí. Le puse este tema y ¿cuál es el libro más hermoso del mundo? Es la Biblia, básicamente. Pero no quise ponerle la clase la Biblia, sino que le puse el tema más hermoso, el libro más hermoso del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre la Biblia, que estamos antes de empezar el mes de la Biblia y quisiera que hablemos un poquito sobre qué es la Biblia para nosotros como cristianos, qué significa la Biblia. Y hice algún tipo de curiosidades que me parece muy importante que los tome puntas, tome apuntes, tome foto, haga algo, porque van a necesitar esta información en los cultos de septiembre, nomás les digo. Bueno, entonces, ya mi amor. Entonces puse curiosidades y datos interesantes de la Biblia, del libro que nosotros es importante para nosotros como cristianos, como evangélicos, seguidores de Cristo, conocer. El nombre de la Biblia proviene del griego, ¿verdad? Del idioma griego, biblion, que significa libro o conjunto de libros. La Biblia que nosotros tenemos tiene 66 libros, o sea, es un solo libro, pero dentro tiene 66 libros de los cuales nosotros podemos disfrutar y están divididos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los que han visto sus Biblias se han dado cuenta. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27. Y este libro tan interesante fue escrito por más de 40 autores, mis amados hermanos, 40 personas inspiradas por Dios, más de 40 personas inspiradas por Dios a lo largo de 1600 años aproximadamente en tres continentes diferentes. La Biblia es el libro más vendido a nivel mundial según las estadísticas, según las estadísticas que dan, pues no. Y asimismo es el libro más robado de la historia. Amén. Está disponible en más de 2.400 idiomas. Ustedes se imaginan 2.400 idiomas y dialectos. O sea, es bastantísimo. Y cuando yo decía, wow, el libro más robado, es verdad, me acordaba que mi esposo una vez se le quedó la Biblia, me acuerdo tanto, estábamos esperando un bus, él recién había llegado, habrá tenido meses aquí, que unos 3 meses, 6 meses. Y él tiene una Biblia donde tenía toda la Biblia escrita, tenía mensajes, tenía rayada, bueno, su Biblia era, como quien dice, su Biblia de ministerio. Y estábamos esperando el bus, me acuerdo tanto, y él deja la Biblia en la parada de bus. Como se sube el bus, 2 semanas después, que 2 semanas después, dos cuadras después, o una cuadra, no habíamos avanzado mucho. Dice, mi Biblia, se baja del bus. Yo seguí, yo le dije, bueno, coge el otro bus y ya nos vemos en la casa. Se fue a buscar su Biblia. Literal, no estaba el puesto. Yo me quedé sorprendida porque yo dije, wow, o sea, ¿quién se robó una Biblia? Pues sí, aquí según las estadísticas parece irónico y loco, pero sí, la Biblia es el libro más robado en general, según las estadísticas de las bibliotecas públicas, según el libro de Records Guinness, la Biblia es el libro que más se lo roba la gente, porque hay Biblias en diferentes idiomas, en diferentes versiones, el tipo de papel de una Biblia cambia de otra. Y bueno, en el transcurso de los años la Biblia se ha ido pues modernizando. Hoy tenemos la Biblia en lenguaje actual y la Biblia es el libro que más se lo roban. Otras curiosidades, básicamente ya hablando de lo que es la Biblia. Amén. El nombre más largo de la historia aparece en la Biblia y es Masher Shalal Hash Baz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Un nombre loco y lo tenía el hijo de Isaías, según Isaías 8:3. ¿Ok? El nombre que más se repite en la Biblia, que usted lo va a ver más de 1118 veces, es el nombre del rey David. Amén. Es el nombre que más referencias bíblicas tiene. El capítulo más largo de la Biblia está en Salmo 119. El capítulo más corto está en el Salmo 117. Son curiosidades que las vamos a necesitar, que es necesario que nosotros como cristianos, mis amados hermanos, conozcamos, sepamos, hasta para poder tener una conversación, conversar, predicar, ¿por qué no? Hablar de la Biblia. El personaje más longevo, más que tuvo más años en la Biblia fue Matusalén con 969 años. Eso está registrado en el Génesis. Amén.
La Biblia, el país que tiene, el único país que tiene la Biblia impresa en su bandera nacional, es el país de nuestro amado pastor en la República Dominicana. La bandera de la República Dominicana es el único país que tiene la Biblia en su bandera, para que usted lo pueda saber y pueda conocer. La Biblia se ha traducido a más de 2.400 idiomas, creo que eso ya lo dije. La última palabra de la Biblia es la palabra amén. La Biblia no se describe, en la Biblia no se describe la apariencia física de Jesús. No dice que Jesús era rubio, que Jesús era ojos azules, que Jesús era blanco, que Jesús era alto, bajito, gordito, flaquito. No lo dice. Así que no podemos tener una apariencia de Jesús como él era, no lo podemos saber. El único libro de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios, los únicos libros, pues son dos libros, es el libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares. Obviamente está implícito en el texto, alusiones dan a entender, pero así como escrito, el nombre de Dios no está registrado en el libro de Esther y el libro de Cantares, Cantar de los Cantares. Esto no quiere decir que no sean libros de Dios, sí, porque vemos cómo Dios salva a Esther, a Esther y a su pueblo, se puede decir, de la muerte, ¿no? La frase no temas, esta curiosidad me pareció súper interesante y es muy interesante que ustedes la sepan. La frase no temas y sus variaciones aparece 365 veces en la Biblia. Es decir, una vez por cada día del año. Si nosotros nos ponemos a pensar, el año tiene 365 días y es como que todos los días Dios nos dice, no temas, no temas, no temas, no estoy más, yo estoy contigo. Amén. Me pareció súper interesante ese dato, por eso lo puse. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. En el libro de los Hechos aparece 2 veces y en el libro de Primera de Pedro aparece una vez. Solo hay dos hombres que fueron al cielo sin morir, Enoc y Elías. Amén. Enoc dice la Biblia que desapareció, literalmente dice la palabra de Dios que se fue con Dios y caminó con Dios. Y Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego, o sea, no hubo cuerpo, no murieron, no vieron muerte, ellos fueron arrebatados con Dios. Fueron los dos únicos hombres que se fueron al cielo sin morir, ¿no? O sin pasar por la muerte. El sol retrocedió 10 grados según Isaías 38:8. La luna y el sol se detuvo por un día y de eso es bíblico y la ciencia lo confirma, así que es súper interesante. El versículo más corto solo tiene dos palabras, mis amados hermanos, y se Jesús llama, lloró. y dice Jesús lloró. Y el versículo más largo está en Esther 8:9 y tiene 80 palabras, o sea, 80 palabras, un solo versículo. Amén. No lo puse porque obviamente es re largo. El libro más alegre de la Biblia o más feliz de la Biblia, que se lo considera el libro más feliz de la Biblia, es el libro o la carta de Filipenses, a pesar de que fue escrito por el apóstol Pablo estando encarcelado, estando en prisión. Este libro nos habla y nos anima a estar siempre gozosos, a regocijarnos, a estar felices, aún en medio de las pruebas, obviamente confiando en nuestro Señor Jesucristo, pues no. Entonces son curiosidades bíblicas, mis amados hermanos, que nosotros como cristianos debemos conocer. Espero que hayan tomado nota o hayan sacado foto, porque es muy interesante esta información. Como les digo, más adelante la vamos a necesitar. Entonces, llegando hasta este punto, podemos decir que la Biblia tiene muchas curiosidades de antaño. La Biblia es un libro muy interesante, el cual podemos escudriñar. Y es un libro en donde nosotros podemos acudir cuando tengamos algún problema. Normalmente, ¿a dónde acudimos cuando surge algún problema en nuestra vida, alguna situación en nuestra vida? La gente normalmente recurre a un familiar, recurre a un amigo, recurre a los pastores, otros recurren a la oración. Pero realmente, mis amados hermanos, eso no está mal, está bien, pero la última opción o la última cosa o lugar donde recurrimos muchas veces es la palabra de Dios. Y está bien orar en un momento de nuestra vida en que nos sentamos, que estamos ahogándonos, en que estamos en algún problema. Está bien poder sacar todo lo que tenemos dentro, pero necesitamos acudir realmente o deberíamos acudir a la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios de principio a fin tiene Michu.
las respuestas Dile al Byron que los bebés están aquí. a todas nuestras, a todos nuestros problemas, a todas nuestras situaciones. La palabra de Dios, la Biblia, es el único libro por medio del cual Dios nos puede hablar directamente, sin intermediarios, sin que usted tenga que decir, ay, pastor, ore por mí, que yo necesito una palabra. La Biblia, usted abre la Biblia y literalmente, ya mismo, mi amor, literalmente Dios tiene una palabra para todo el momento de nuestra vida. Es un libro lleno, lleno de promesas y de palabra, de bendición para nuestras vidas. Y es un libro que responde a nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios en Juan 14:13, dice, todo lo que pidas en mi nombre. O sea que el Señor, cuando nosotros estamos pasando por momentos de pruebas, de luchas, de complicaciones, usted, lo he vivido, he abierto la Biblia y digo, wow, esta palabra es para mí. Yo creo que muchos de aquí han leído o les ha pasado en algún momento de su vida que ustedes han estado orando y necesitan algo, una palabra que refresque su vida de aliento y abren la Biblia y allí está la palabra. Una palabra de consuelo. La Biblia tiene palabras de consuelo. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón, Él venda las heridas. ¿Quién en un momento de quebranto de su corazón, de que necesita, abre la palabra y ve, ve este versículo bíblico impactante y dice, wow, Señor, gracias porque tú eres el que vendas mis heridas, tú eres el que sanas mi corazón? Tiene palabras de fe, dice la Biblia, Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Amén. Entonces, usted abre la palabra de Dios y ahí hay una palabra de fe que aumenta su fe, que le fortalece, que le ayuda a volver a creer, a estar confiado, una palabra de prosperidad económica. ¿En qué momento de nuestra vida nosotros nos hemos sentido tal vez angustiados, preocupados porque hemos pasado por un momento económico súper duro y usted dice, wow, voy a abrir la palabra de Dios y ahí está, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria? Y tú dices, wow, gracias Señor porque tú suplirás, tú proveerás, tú multiplicarás. Una palabra de perdón, si confesábamos nuestros pecados, Él es Dios fiel y justo para perdonarnos. Una palabra de sanidad, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. O sea, la palabra de Dios tiene respuesta para todo momento de nuestra vida, para bendecirnos, sabiendo que el estar aquí, confiando en el Señor, siendo cristianos, no es en vano, porque algún día estaremos con el Señor. Una palabra de ayuda en un momento complicado. La palabra de Dios dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué palabras más lindas, más hermosas que alimentan nuestra vida, que nos fortalecen en medio del problema, en medio de la situación. Una palabra de poder en un momento en que tal vez quien no se ha sentido debilitado dice, Señor, yo ya no puedo más con esta situación, yo ya no puedo más con esto que estoy complicado, con esta situación financiera, con esta situación en el trabajo. Entonces bien, abre la palabra del Señor y el Señor le dice, Él da fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Wow, qué lindo, qué maravilloso. La palabra del Señor. Palabra de protección, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Palabra de salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Palabra de bienestar y salud espiritual. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Palabras de fuerza, el Dios de Israel es el que da fuerza y vigor a su pueblo. Palabra de sabiduría, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Y cuántos en algún momento yo me acuerdo que, bueno, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo tanto que cuando yo estudiaba, yo siempre decía, ay Señor, dame sabiduría. Tu palabra dice que aquel que necesita sabiduría, dame entendimiento, porque había materias que eran complicadas, que eran difíciles, y yo veía de literal la mano de Dios ayudándome, recordándome, el Espíritu Santo trayéndome a memoria. Y la palabra de Dios es una palabra que tiene poder. Aquí les he dicho un montón de palabras bíblicas, versículos bíblicos, de los cuales nos ayudan en momentos específicos. Y no solo es un versículo, uno por dar, por darle un versículo bíblico, pero hay un montón de versículos con palabras de poder, con palabras de protección, con palabras de bendición, con palabras de bienestar para tu casa, para tu familia. Solo es necesario abrir la palabra del Señor y allí estará la respuesta a lo que nosotros necesitamos en el momento que necesitamos. La palabra de aliento, la palabra de, 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 de- sí, de aliento a nuestra vida. Amén. Entonces, para muchas personas en el mundo, la Biblia es un libro más, es un libro
cualquiera, un libro simple, un libro normal, común y corriente como cualquier otro libro, pero para nosotros es la palabra de Dios, es la guía espiritual, es la palabra que nos da aliento en ese momento de complicación. No existe otro libro, mi amado hermano, que usted pueda, tal vez hayan libros de autoayuda y ay, ¿cómo se llaman estos libros que te ayudan a como a subirte el ánimo, de empoderamiento? Pero no te va a alimentar el alma y el espíritu como lo hace la palabra del Señor. Entonces a veces tenemos en la Biblia y no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué hacer, no sabemos, no entendemos. Es un libro un poco complicado, dirá la gente, de entender. Yo hablo y no entiendo. ¿Y por qué el Señor se tomó más de 1600 años para escribir este libro y cogió tanta gente, más de 40 personas, para que inspirados por Dios puedan escribir la Biblia con un único propósito de conocer a Dios? Ese es el único propósito de la palabra de Dios, de la Biblia, que nosotros pudiéramos conocer al único Dios verdadero. Amén. Al único Dios todopoderoso. Si no tuviéramos la Biblia, ¿usted cree que supiéramos quién es Dios? Pues literalmente no supiéramos quién es Dios. Probablemente estuviéramos adorando a Mahoma y a quién sabe qué otros dioses. La Biblia es el único libro del cual nos muestra quién es Dios, qué es capaz de hacer Dios por sus hijos, qué hace Dios por cada uno de nosotros. Amén. La Biblia nos ayuda a entender que somos pecadores, que solo por gracia nosotros somos salvos, que solo por su misericordia podemos obtener la salvación. La Biblia nos enseña y nos ayuda a vivir una vida piadosa, una vida que muestre el carácter de Dios, que le agrade a Dios. No es una vida perfecta, porque ninguno de nosotros creo yo que tenemos una vida perfecta, todos tenemos situaciones, complicaciones, pero la Biblia nos ayuda a vivir una vida de obediencia, a vivir una vida de la cual Dios pueda decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y bendecir a través de nuestra vida a otras familias, a otras personas. La Biblia es el libro que nos enseña a servir a Dios y a predicarles a otras personas. Hoy en día muchas personas no saben el servicio a Dios, el poder de nosotros ya lo sabemos porque lo hemos enseñado aquí en las clases, lo hemos hablado sobre el servicio a Dios, pero la Biblia es lo único que nos enseña a poder entender el poder que existe, o sí, el poder que existe en servir al Señor, el privilegio que tenemos nosotros de servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestra profesión, con lo que nosotros sabemos hacer, con nuestra voz, con todo lo que nosotros somos y tenemos. Amén. En resumen, la Biblia nos muestra cómo y quién es Dios y nos guía a vivir una vida que pueda agradarle a Dios. Amén. Em, Hay personas que dicen la Biblia no tiene la respuesta a mis preguntas, o la Biblia no tiene la respuesta a lo que yo estoy viviendo en este momento de mi vida, tal vez problemas con un hijo alcohólico o problemas con su esposo, con su esposa, y simplemente son personas que no han leído la Biblia o que no se han tomado el tiempo de abrir, leer, y no solamente leer con los ojos, sino con la mente, con el corazón, escudriñar. También existen personas que critican las escrituras, y yo he escuchado muchas personas, bueno, lo escuchaba bastante en la universidad, cuando estaba en la universidad, cuando trabajaba en relación de dependencia, personas que decían, no, porque la Biblia, no, porque la Biblia no hay la respuesta para mí. No, es que yo sí he leído, pero la verdad es que no me gusta, no esto, lo otro, comparaciones con otros libros. Y mis amados hermanos, cuando usted escucha a una persona que critique la palabra de Dios, sepa usted que la persona que critica o que habla de la santa palabra de Dios está pecando, es pecado, porque literalmente estamos hablando o criticando la misma voz de Dios. Recordemos que Dios escribió una parte de la Biblia, que son los 10 mandamientos. Con su propio dedo escribió las tablas de los 10 mandamientos. Nuestro Dios, no solamente él, sino que inspiró a más de 40 hombres que escribieron la Biblia inspirados en Dios, que son palabra de Dios. Entonces, el criticar la palabra de Dios, el hablar de a un verso bíblico, de lo que dice ahí,
o algo por el estilo es pecado. Amén. Y tenemos un verso bíblico que cuando nosotros decimos, sí, pero ¿qué es la Biblia? O sea, la Biblia sí es un libro, un conjunto de libros, pero ¿qué es la Biblia? ¿Qué significado tiene la Biblia? Así como cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que podamos decir, bueno, esta lámpara, esta lamparita tiene el significado de que, o que va a alumbrar, que va a mostrar el camino. La Biblia, literalmente, la palabra de Dios, el Salmo 119, 105 dice que la Biblia es lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestro camino, es decir, es la guía que nosotros tenemos para el caminar de esta vida, el caminar de los días, el caminar de la vida que tenemos nosotros, que Dios nos ha otorgado en esta tierra. Es como cuando todo está oscuro en una habitación y usted enciende el celular para poder llegar al baño, para poder ver que no tropezarse con nada. Literalmente es esa lucecita. Entonces, cuando usted le pregunte, mis amados hermanos, ¿qué es la Biblia? Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Este es el versículo clave de esta enseñanza introductoria a la palabra de Dios o a la Biblia, ¿verdad? Que estamos hablando en general. Entonces, recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, es lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Amén. Y hay muchas personas, como yo les decía, que critican la palabra de Dios. Aún yo he escuchado personas católicas, cristianos no he tenido, no he escuchado, pero me imagino que debe de haber algún cristiano que le guste mucho debatir, porque existen esos cristianos, pero he escuchado muchos católicos, más que nada, que les gusta a veces criticar un poco, hablar de la Biblia, hablar del texto, de los textos bíblicos, debatir sobre los textos bíblicos, cuestionar los textos bíblicos. Y también he escuchado personas que dicen, ay, pues a mí me gustaría cambiar algunos temas de la Biblia porque la verdad son medios contradictorios, medios conflictivos, he escuchado eso también, medios confusos. Y realmente, si usted se pone a pensar, personas que piensan así, ¿qué texto ustedes creen que cambiarían? ¿Alguien sabe? ¿Alguien la lanza? ¿Lo dice? Sí, no, estoy con ustedes, no estoy con ustedes. Pues bueno, voy a seguir, porque nadie se atreve a abrir el micrófono. Cambiarían todos los textos bíblicos que hablan de pecado, que hablan de juicio, que hablan de fin del mundo, pero en especial los textos que hablan sobre su pecado. Textos que hablan sobre confrontar su vida pecaminosa o su vida, sus faltas, ¿ok? La Biblia, mis amados hermanos, no cambia, la Biblia no falla, la Biblia no tiene errores, que usted lo sepa, la Biblia es eterna, la Biblia no se modifica conforme van pasando los tiempos. Sí, es verdad, hay distintas versiones, hay versión, a mí me gusta mucho la versión Dios habla hoy, a la versión del lenguaje actual, pero no, eso no quiere decir que han cambiado, simplemente su lenguaje ha sido modificado un poco para nosotros tener más facilidad de poder entender, ¿ya? Pero la Biblia no cambia, no falla, no tiene errores, como les decía, es eterna. Y aún a pesar de los tiempos, hoy vivimos en el tiempo, en la era de la tecnología, en la era de todo más fácil, todo es más simplificado. Y a pesar de que estamos viviendo esos tiempos tecnológicos, esos tiempos modernos, pues la Biblia no ha cambiado en nada. Aun cuando usted se descarga la Biblia en una aplicación en su teléfono, la Biblia es la misma que usted la va a encontrar en las hojas impresas. ¿Ok? La palabra del Señor Jesucristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que la Biblia es, es infalible, es por siempre y para siempre. Es la misma de ayer, de hoy, de mañana, de pasado, la misma Biblia que tendrán nuestros hijos y es la misma Biblia que muchas veces nos confronta sobre nuestros pecados, sobre nuestras fallas, sobre nuestros problemas, sobre nuestra vida, sobre nuestra situación de nuestra vida actual. La Biblia nos expone muchas veces y nos confronta. Es como cuando estamos nosotros viéndonos en un espejo. Muchas veces pasa que cuando estamos leyendo la Biblia decimos, wow.
Y es literalmente como que usted se está viendo en un espejo, su condición muchas veces nos confronta con nuestro pecado. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Y eso es lo que la gente desearía cambiar de la Biblia, o que las personas desearían, anhelarían poder cambiar de la Biblia. Es más, otros, en otros países, todavía no lo he visto aquí, pues, que ni suceda, estaba viendo en Brasil cómo tergiversan las versiones de la Biblia y ahora en la actualidad hay pues le dicen al amor es amor, pastores homosexuales, travestis, transgéneros, porque cambian la parte del amor y lo han tergiversado, pero la Biblia no va a poder ser cambiada por nada ni por nadie. A la gente le guste o no le guste, la Biblia muchas veces nos va a confrontar con nuestra vida, nos va a mostrar el camino del bien, así como nos da palabra de guía, de protección, de palabras de fortaleza, palabras de bendición. También hay palabras de confrontación, palabras que nos confrontan y que nos ayudan a moldear nuestra vida, a moldear nuestro carácter, a moldear nuestra forma de ser. Y la sociedad, el mundo, está totalmente perdido. El mundo, lo que quiere la gente es llevar su vida según sus gustos, según sus deseos, según sus emociones, según sus conveniencias. Normalmente el ser humano no anhela un cambio en su estilo de vida. No es que llega el Evangelio y bueno, hoy día me convierto y Señor, cámbiame, transfórmame. Normalmente la gente llega al Evangelio, pero no es algo, ese deseo de cambiar, ese deseo de ser transformado, no es algo que lo anhelen instantáneamente. Raro será, puedan haber sus excepciones, pero raro será el ser humano que realmente desee, anhele con todo su corazón, con toda su mente el cambiar el estilo de vida, porque es difícil dejar las cosas que nos gustan, es difícil dejar lo que nos conviene, es difícil dejar nuestros deseos carnales. Entonces, a veces tenemos esa confrontación, a pesar de que sabemos y conocemos que nuestra vida o nuestros pecados o nuestras faltas nos pueden llevar a consecuencias nefastas, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y nuestras generaciones. Aún así, el ser humano es muy difícil que anhele o que desee por sí mismo un cambio. La gente normalmente siempre va a poner excusas, es que yo necesito, es que yo tengo, es que yo deseo, es que es difícil, es que no puedo. Siempre el ser humano va a poner excusa. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo más fácil de hacer para el ser humano? Pues cerrar la Biblia y dejarla ahí. Dejarla ahí, leerla una vez cada domingo, eso sí es que se lleva la Biblia a la iglesia, si no, solo escuchar lo que diga el sermón, el pastor, y de ahí 7 días a la semana vivimos muchas veces sin abrir nuestra Biblia, sin leer lo que Dios nos quiere decir, sin poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos es difícil dejar el pecado. Y aquí tengo un ejemplo de la ley de la siembra en la cosecha. Esa ley es una ley bíblica, está en la Biblia. La Biblia habla sobre todo lo que nosotros cosecháramos. em, eso también segaremos o eso también pues recibiremos, ¿verdad? Y esa ley es una ley bíblica y es una ley no solamente bíblica, sino es una ley de la vida, o como diríamos, de la física o de la cotidianidad de la vida. Si un agricultor va a sembrar frijoles, no va a cosechar peras o lentejas. Si siembra manzanos, pues no va a cosechar naranjas o uvas. No, pues no. Entonces, todo lo que nosotros sembráramos, eso también cosechará. Y ese es un principio bíblico. La Biblia está clara. Muchas veces lo sabemos, lo leemos, pero nos hacemos de la vista gorda. Y ya hemos leído o hemos explicado anteriormente cómo la Biblia nos enseña de las consecuencias de obedecer y de desobedecer, así que no voy a entrar en ese ámbito porque esa no es la base de esta enseñanza, sino conocer un poco de lo que la Biblia nos dice, de lo que la Biblia, el libro que es la Biblia, amén. Y en la Biblia tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como yo les decía, anteriormente fueron escritos por el mismo dedo de Dios. O sea, que cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, fueron escritos por el mismo Dios. Amén. En esa porción o en esa historia o en esa parte de la Biblia, Dios no usó un intermediario o un hombre inspirado, sino que Dios mismo
podemos leer según la historia en el libro de en el libro de Éxodo, que Dios escribió en las tablas los 10 mandamientos. Obviamente después conocemos la historia, Moisés se enoja, rompe las tablas, ¿y qué le tocó a Moisés? Pues él mismo ir y reescribir las tablas, ¿no? Pero en su inicio fue Dios quien escribió, el mismo Dios quien escribió en las tablas los 10 mandamientos. Y Dios fue tan bueno, tan maravilloso, que esos 10 mandamientos son la base de la ley moral. Y aún en las leyes de los países, en la abogacía, se podría decir, para poder entender un poco más, muchas veces usan los 10 mandamientos como una base de ley moral, amén, como registro, como fundamento para poder sustentar sus fundamentos, pues no, valga la redundancia. Entonces los 10 mandamientos Dios nos dio 10, solamente 10. Dijo, no les voy a dar más de 10, les voy a dar 10 para que los recuerden y para que no se les olvide, porque si son muchos, Dios nos conoce, se les van a olvidar. Solo les voy a dar 10 para que tengan una vida perfecta, una vida feliz, una vida en paz, una vida con principios éticos, que puedan tener una vida eh, con buena relación con Dios y con buena relación con el prójimo. Y aún a veces esos 10 mandamientos no los conocemos, no los sabemos, no los hemos leído, no los recordamos, no los... ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué nos cuesta leer tanto la Biblia? Pero ¿por qué? Eso le cuesta a Raimundo y a todo el mundo. Así que no se sienta mal si acaso a usted le cuesta, porque usted dirá, ay, sí, pero a mí me cuesta, yo no entiendo, yo leo nada. Hoy día vamos a entender por qué nos cuesta tanto leer la palabra de Dios. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Voy a avanzar, estoy avanzando rápidamente porque yo quiero cerrar este tema de la Biblia hoy día para poder empezar ya septiembre, ¿verdad? Entonces, 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. ¿Qué dice? Dice, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo, porque fue el apóstol Pablo el que escribe esto y se lo dice a Timoteo, que era el joven Timoteo, era joven, bueno, no era tan joven, tenía más o menos entre 20 y 30 años, según lo que dicen los historiadores, pero Pablo le dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que esas enseñanzas pueden hacerte sabio, ¿ok? Y que puedes aprender a confiar más en Jesucristo y que te va a ayudar a que seas salvo. Pero aquí la parte que impacta es recuerda que desde niño has leído la Biblia, ¿ok? Como yo les decía, bueno, aquí está un pequeño resumen de quién era Pablo. Pablo escribe esto a Timoteo estando en la prisión. Probablemente ya Pablo lo iban a ejecutar de muerte. Cuando él escribe esto, es como una carta ya despidiéndose o aconsejando a su discípulo Timoteo. Amén. Y Timoteo era joven, aproximadamente, como yo les digo, tenía entre 20 y 30 años. Ya estaba liderando ya estaba él en el ministerio, ya probablemente ya estaba siendo pastor de una iglesia en Éfeso. Y Pablo consideraba a Timoteo como un hijo, entonces le escribe esta carta como diciéndole, recuerda que si tú has aprendido, recuerda lo que te han enseñado desde niño, recuerda la palabra que va a ser tu guía, que va a ser que te va a ayudar a corregir a la gente, que te va a ayudar a mostrarle a la gente cómo debe vivir. O sea, aquí Pablo le dice, recuerda, guíate de la palabra. Ya no voy a estar yo, Pablo, para ayudarte, para guiarte, para mostrarte. Ahora guíate, recuerda lo que tú has aprendido en la palabra, todo lo que te han enseñado. Entonces, le dice todo lo que te han enseñado desde niño. Timoteo tenía su madre era judía, a pesar de que su padre era griego, su madre era judía y su abuela también, su madre se llamaba Eunice, su abuela Loida, eran judías y ellos le habían inculcado
a pesar de que su padre, digamos que no era cristiano, porque al ser griego probablemente él pues tenía los dioses griegos. Recordemos que en Grecia pues tiene sus dioses griegos, pero su madre se preocupó, su madre y su abuela se preocuparon por enseñarles a Timoteo desde niño la fe cristiana, la fe del evangelio cristiano. Y aquí tenemos la primera razón por la cual no nos cuesta leer las escrituras, porque no nos han enseñado desde pequeños, probablemente no nos han enseñado desde que somos niños, nos cuesta. Y mis amados hermanos, a todos los que están aquí, que tienen hijos pequeños, niños, jovencitos, es el tiempo de que nosotros le inculquemos a nuestros hijos la lectura de la palabra bíblica. Por eso el día domingo nosotros les decíamos y les incitábamos, les decíamos, les recomendábamos que le envíen a sus hijos una maletita con su Biblia, con su cuaderno, porque esta es la edad perfecta para que nosotros podamos inculcarle el amor a las escrituras. Si no tiene Biblia su hijo, cómprele una que no le va a costar más de $10, 6, $8, desde las más económicas hasta $3, creo que hay Biblias hasta muy económicas. Entonces, hay desde las más económicas hasta las más caras, pero bueno, inculcarle a nuestros niños, así como cuando nosotros los mandamos a la escuela con una mochilita, a la escuela con su libro, con su carpeta, con esto, con lo otro, con el agua, así igualita, vamos a la escuela dominical, como nosotros les decíamos, a la escuela dominical. Entonces ellos tienen que ir a la escuela dominical con su maletita. Y es la hora y es el momento y es la edad perfecta para inculcarles a ellos desde pequeños el amor a las escrituras, el amor por la palabra de Dios. Tal vez a nosotros como adultos no nos enseñaron, no, tal vez muchos llegaron a Cristo ya siendo adultos, pero esa es una de las razones por las cuales nos cuesta leer las escrituras, porque no nos enseñaron desde pequeños el amor a las escrituras. Y eso nosotros podemos verlo como tal vez las personas buenas católicas o buenos de otras religiones, digamos el Islam, las personas de otras culturas, digámoslo así, de países islámicos, ellos les enseñan a los niños desde muy temprana edad el valor de la oración, el valor del ayuno, el valor de las escrituras. Los países islámicos, Arabia Saudita, Turquía, Marruecos, Emiratos Árabes, Indonesia, por allá, le enseñan desde muy pequeños a los niños allá hasta ayunar. Amén. Y para ellos, por eso ustedes ven niñitos de 8, 10, 12 años, ellos tienen la hora de la oración orando, arrodillados frente a la Meca, creo que le llaman, al templo de ellos, algo así, niñitos orando. Y no les cuesta, porque a ellos les han enseñado desde muy pequeños. Amén. Entonces, esa es la primera razón por la cual a nosotros como adultos muchas veces nos cuesta leer la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, soy yo. Más bien te quería comentar que aprovechando este tema de los jóvenes, de Timoteo, que fue llamado tan joven, el trabajo dentro de la iglesia necesita mucha ayuda de los padres. Por ejemplo, yo creo que el trabajo que está haciendo Lili con los jóvenes eh, fuera mucho mejor si los padres impulsan a sus hijos a que puedan estar presentes en lo culto, a que puedan cumplir con las actividades. Eh, yo, por ejemplo, soy sumamente exigente también con el grupo de guerreros que hemos creado y también trato de cuando tengo la oportunidad con sus padres, con Carla, con Isabel Andrade que está por aquí, con algunos de los que pertenecen allí, ser sumamente exigente. Y le digo esto porque la iglesia no puede hacer el trabajo solo. Necesitamos que los padres lleven a sus hijos a lo que es buscar de Dios y que también sean exigentes con ellos. Por ejemplo, imagínense que hagamos un culto o algo, un tiempo de búsqueda y yo como padre sea el primero en decirle a mi hijo, no, vámonos a otro lado, o vámonos a comer, o vámonos a hacer otra cosa, o vámonos por otro camino. Entonces, si Timoteo, como tú lo dices, tuvo ayuda de sus familiares, eso es algo que realmente hay que ponerle mucho énfasis, creo que es un punto importante el que estamos tratando en esta clase. ¿Qué hacen los padres con los hijos? O sea, el trabajo no es de la iglesia, el trabajo no es de los pastores. Si los padres no nos ayudan con este trabajo espiritual con los hijos, no vamos a lograr nada. Entonces es importante que estén pendientes de que sus hijos sean parte de la búsqueda y del ministerio como tal. Amén. Mi mamá era así conmigo. Si me daban 5 pesos, porque allá se usa esa moneda, ¿qué me decían? De ahí usted tiene que sacar su diezmo y su ofrenda. Hay ayuno en la iglesia.
no cocino, no hago nada, o sea, impulsarlo. No, hermano, usted preparar el desayuno a primera hora si usted se sabe que hay un ayuno en la iglesia. O sea, ese impulso va a ayudar a que nosotros tengamos jóvenes creciendo con una mejor estructura. No vale el trabajo que hace la hermana Lilio, que se hace en el grupo de guerreros si no tenemos apoyo de los padres. Y recuerden, aquí en esta iglesia está Angélica, está la hermana Isabel Andrade, nuestra hermana Gisela, pero la realidad es que estamos trabajando para la generación siguiente, estamos trabajando para ellos. Amén. Entonces, dice la Biblia por ahí, Apolo sembró, el otro recogió, o sea, realmente tenemos que ver cómo nos hacemos más exigentes con nuestros hijos, amén, porque no le podemos dejar la carga a la iglesia. Ay, pastor, ore, pastor, ayúdame en esta situación. No, a ver, es día de ayuno, no hay comida en la casa. Es día de culto, usted no se me puede quedar viendo televisión. Hay que levantarse a las 3 de la mañana, no me le quede mal al pastor, usted tiene que estar ahí y empújelo, patéelo, hermano. Porque a mí me daban golpe cuando pequeño para buscar a Dios y yo ahora le agradezco a mi mamá. Entonces, creo que hemos cometido un error dentro de la iglesia de ser un poquito pasivo en esa parte. Con los jóvenes hay que ser sumamente exigente para mantener su integridad. Y con esto cierro. Hay algunos que van a entrar al colegio, otros a la universidad, van a ser fuertemente procesados. Y si no hay una ayuda espiritual dentro del hogar, se cayó todo, mis hermanos. Entonces, eso quería aportar. Amén, gracias, pastor. La verdad que sí. Eh, Podemos ver en Timoteo cómo su abuela Loida, la Biblia lo dice en en las primeras partes del libro de Timoteo, Loida y su madre Eunice, a pesar de que ellas, pues, ella tenía su esposo griego, como yo les decía, ellas se interesaron en que Timoteo pueda aprender y pueda serle fiel al Señor y pueda entender lo que era su fe, que venía de su fe hebrea, pues, ¿no? Y como decía el pastor, mis amados hermanos, es la ayuda de los padres. Literalmente, yo también recuerdo cómo mi mamá, los domingos sobre todo, porque en la iglesia donde nosotros nos criamos, que es la iglesia de Buenas Nuevas, acá en Sauces, Isabelita, la hermana Giselita puede saber, se han de acordar. Ellos no era que solo iban un día en los domingos teníamos escuela dominical en la mañana y el culto dominical, se puede decir el culto, ¿cómo se dice? Congregacional, ya de adultos y todos, ¿verdad? El culto que nosotros tenemos era en la noche, a las 6 de la tarde. Entonces íbamos, el día domingo nosotros íbamos dos veces a la iglesia. Íbamos en la mañana a la escuela dominical, que era por edades, y todo eso, ¿verdad? Me acuerdo, creo que era a las 8 o las 9 de la mañana, hasta las 11 algo así. Y de ahí veníamos, comíamos, descansábamos, hacíamos tareas y otra vez a la iglesia a las 6 de la tarde, que ya era el culto general. Y así vivimos pues más de 16 años, porque yo creo que ahí salimos, yo salí de ahí cuando teníamos como 10, yo tenía 16 años, o sea, un montón de tiempo. Y ahora yo digo, wow, qué difícil. Es verdad, llorábamos, nos molestábamos con mi mamá y mi mamá nos sacaba, pero arrastra muchas veces, se van a la escuela dominical, sobre todo la escuela dominical nos costaba más. La tarde era más fácil, pero la escuela dominical era difícil. Y aún así, yo doy gracias a Dios porque esa braveza de mi mamá y todo eso, pues dio fruto. Y ahora veo los frutos y ahora yo estoy haciendo lo mismo con mi hija. Y así mismo seguirá. Eso es eh, algo que es una herencia que dejamos, es en nuestros hijos. Amén. Y lo mismo Pablo en 2 de Timoteo 1:5 dice, Timoteo, recuerda esa fe que he visto en tu familia, que te ha heredado. Amén. Y le dice, recuerda tu fe genuina, pues compartes la fe que primero llenó a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Esa misma fe sigue firme en ti. Pablo le anima y le dice, ¿y qué implica una fe genuina? Una fe genuina implica una fe sincera, una fe que es transmitida de generación en generación, una fe que se demuestra a través de las acciones, que se mantiene a través del tiempo, a través de los momentos complicados de la vida. Podemos decir, yo tengo esa fe. Pero mis amados hermanos, muchas veces en la iglesia las personas dicen, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero realmente es una fe genuina, realmente es una fe que aunque venga lo que venga, estás firme en la fe, estás firme realmente o vienen las adversidades y te debilitas, te enfrías, no vas a la iglesia, eres como las olas del mar, un día sí, otro día no, estoy, un día quiero, otro día no quiero, me siento triste, me siento decaída. Realmente tienes una fe genuina, una fe que tú te mantienes firme, pase lo que pase, venga lo que venga, siente lo que sienta,
tenga o no tenga, soy firme, soy constante, estoy ahí, yo creo en lo que dicen las escrituras, muchas veces no es así. Solamente es de labios para afuera. El 80% de los miembros de las iglesias actuales no leen las escrituras. No saben lo que es la Biblia, no leen los textos bíblicos. Y si bien es cierto, la fe, dice Romanos 10:17, es por el oír. Decimos que tenemos fe con nuestra boca, pero realmente no tenemos fe, porque la fe solamente puede ser genuina en nuestra vida, ser una fe real cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y así lo dice Pablo. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Las canciones, el oír la prédica del pastor, el oír en YouTube los mensajes que me encantan, que yo escucho, que veo, que leo, que escucho todas las mañanas. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios, la Biblia. Es la única manera por la cual nosotros podemos tener fe, no enfriarnos, no debilitarnos, ser constantes, ser firmes en medio de las adversidades, es a través de la palabra de Dios. El pastor puede predicar muy lindo, a usted le puede encantar lo que predica el pastor, la palabra profética que Dios le dio a través del profeta, del siervo, de la sierva, de quien sea. Muy linda esa palabra, impactó nuestra vida, pero se va y se diluye y se va y se pierde. Pasaron unos días y usted se enfrió porque su fe probablemente es una fe débil o es una fe que no es genuina. Si bien es cierto, muchos decimos que creemos en el Señor, pero nos falta lectura bíblica, nos cuesta leer las escrituras. Muchas veces es mucho más fácil tener una relación con Dios, con nuestras emociones, con lo que sentimos, con las experiencias, pero hay muchos cristianos hoy en día ahí en las redes sociales, en el YouTube, en Instagram, en TikTok, predicando herejías porque dicen que son cristianos, pero ni leen la Biblia. O toman malas decisiones porque no fueron guiados por el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones a través de la palabra de Dios. Un teólogo dice o dijo una frase que dice, la ignorancia de la escritura es la ignorancia de Cristo. Y bien dijo, porque cuando uno ignora las escrituras, la palabra de Dios, usted está ignorando a Cristo. Usted no conoce, si usted no conoce la Biblia, no conoce quién es su Dios. Usted no puede decir, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es esto, porque usted no lo conoce, usted no lo ha visto, usted no sabe lo que implica quién realmente es Dios. Entonces, la primera razón, no nos han enseñado desde niños el amor a la lectura bíblica. Segunda razón por la cual se nos hace difícil leer la palabra de Dios es porque nosotros los seres humanos somos más dados a la experiencia que a la disciplina. Normalmente nos gusta más que nos profeticen, más que nos hablen, más que nos digan casa, ¿cómo es? Que nos profeticen casa, casa, carro y chocolate, dame chocolate, algo así, hay una frase que dice. Nos encanta eso, nos encantan las emociones, nos encanta sentir esa presencia de Dios y no está mal, no está mal. Aquí nosotros, Casa Gosén, al menos nos encanta el mover del Espíritu Santo. A mí me encanta, yo digo, ay, gracias Señor, cuando está la presencia del Espíritu Santo, nos encanta como Casa Gosén, nosotros somos una iglesia 100% pentecostales, amamos el mover del Espíritu Santo, amamos porque sabemos que Dios es un Dios vivo, que Dios es Dios es real, Dios es poderoso. Creemos en los milagros sobrenaturales, creemos en las experiencias inimaginables, aquellas experiencias que solamente las podemos contar cuando las hemos vivido. Yo he vivido experiencias maravillosas en moveres del Espíritu Santo en otras congregaciones antes de estar liderando Casa Gosén. Yo he escuchado ángeles cantar, no sé cuántos se acuerden, creo que Lili, no sé si estuvo en un culto en donde el pastor Eduardo, literalmente la música se apagó, la gente se silenció y se escuchaba ángeles cantar, se escuchaba un ruido, un sonido como lindísimo, eran ángeles cantando, una presencia maravillosa. Yo he vivido esas experiencias. Yo he vivido esas experiencias en donde la iglesia literal se llena de una nube. Y justo leí esta semana o las semanas pasadas como que la nube de Dios, cuando Salomón le dice, Señor, que esta casa sea llena de la nube de la gloria de Dios. Y yo decía, wow, yo me acuerdo cuando hubo un culto en donde literal la iglesia se llenó como de esos humos cuando ponen en las fiestas esos humos, esas cosas. Así, la iglesia se puso todo de humo.
y era la nube de la gloria de Dios. Y eso nosotros queremos vivirlo en Casa Gosén, queremos que pase en la iglesia, somos esa iglesia que amamos las experiencias, pero realmente, mis amados hermanos, la experiencia sin la enseñanza, sin la lectura bíblica es peligro, como les puse aquí en rojo. Es peligro, porque allá afuera hay mucha gente que en un momento tuvieron una experiencia en donde vieron el aceite ungido, la sal, y ¿qué pasaron? Nunca más fueron a la iglesia, pero tienen una fe al aceite ungido, más fe que en Dios. No le tienen fe a Dios, ni a Jesucristo, ni a la palabra, sino una fe del aceite ungido y quieren tener todo el tiempo en su aceite ungido, quieren tener todo el tiempo su sal ungida y muchas veces eso se convierte en hechicería, en brujería, en actos religiosos. Amén. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, terminamos siendo hechiceros o En muletilla, Danielita. muletilla, Sí, como cogemos, muletilla. exacto, cogemos esas experiencias, las convertimos en cosas que nada que ver. No vamos ni a la iglesia y cogemos estas cosas como que nuestra fe la ponemos en eso, más no en Dios. Amén. Entonces, las experiencias con Dios nos marcan, es verdad, como yo les contaba lo de los ángeles, nos marcan nuestra vida, cambian nuestra vida, marcan las experiencias que tenemos con Dios, pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, la Biblia, las escrituras, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra vida cotidiana, cambia el ambiente en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestra familia. Amén. Los que vivimos en una sola experiencia, podemos vivir una sola experiencia maravillosa, mis amados hermanos. Puede que usted justo vaya, invite el domingo a un hermano, a un familiar, a un sobrino, a un amigo, a un hijo. Y ese domingo descienda una gloria de Dios maravillosa. Dios llena a esa hombre, a esa mujer que usted invitó, lo llena de una presencia hermosa, bellísima. Ese hombre se acepta a Cristo, esa mujer acepta a Cristo. ¿Y qué pasa? Llega a su casa, se encuentra con su realidad y no hay cambios, no hay transformación, no hay nada. Simplemente todo lo que vivió, lo que sintió fue una experiencia bonita, pero se quedó allí, no hubo cambios. Y aquí voy a poner el ejemplo, voy a ir ya terminando, porque ya son 8:30. Qué pena, me hubiera gustado terminar hoy día mismo, pero bueno, voy a poner el ejemplo de una clienta mía que estuve conversando con ella, una clienta frecuente mía. Cuando yo la conocí hace bastantes años atrás, ella siempre tenía problemas con su esposo, siempre, cristiana, iba a la iglesia, del liceo cristiano, al centro cristiano. Cristiana ella, bueno. Pero ella tenía miles de problemas con su esposo. Ella misma me decía, es que yo soy peleona, es que yo tengo un carácter fuerte, es que yo tengo un carácter así, es que yo le digo, yo le canto todas las que tengo que cantarle, yo le digo sus verdades, yo esto, yo lo otro. Bueno, yo simplemente escuchaba porque yo trato de no darle consejos a mis clientes, pues después me vayan a ahorcar o algo así, a menos que me lo pidan, pues no, que es diferente, pero bueno, yo escuchaba hasta que ella un día me dice, mijita, mi esposo, en una otra visita, dice, mi esposo se fue de la casa. Dice, yo acepto que yo lo harté, y es verdad, porque ella tiene un carácter súper así, como peleonero, como chocante, como fuerte, como gritona, a pesar de que es cristiana, ¿eh? Cristiana, porque sabemos que los cristianos, la Biblia habla sobre la gritería, sobre la pelea, la Biblia habla sobre eso, pero bueno, ella iba al centro cristiano. Y en ese proceso, se puede decir, o en esa prueba, o en esa dificultad de que el esposo se le fue de la casa y no aguantó más la pelea que ella le hacía, pues no se fue de la casa, ella me dice, mijita, yo he recibido palabras proféticas en toda mi vida, dice, yo he creído en Dios, a mí el Señor me ha hablado, profetas, pastores, yo he ido a congresos, yo he ido por aquí, yo he ido por allá, pero en este proceso me dicen que mi esposo me dejó y se fue, me dice, no he tenido a nadie que me pueda dar palabra profética, que me pueda hablar, que pueda orar por mí, que me pueda decir. Tú sabes, lo único que a mí me ha fortalecido es la Biblia. Aprendí a abrir la Biblia, a leer la Biblia y ahora ella me recita 1000 versos bíblicos, me habla por aquí, me habla por allá y me dice, y he tenido confrontaciones de mi carácter, Dios me ha moldeado, Dios me ha transformado, ha cambiado mi manera de ser, mi manera no a través de un pastor ni a través de un profeta, lo hizo el Señor Jesucristo a
ha cambiado mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de hablar con mis hijos, de expresarme, porque dice que hasta peleaba con los hijos, yo le peleaba por aquí, era muy gritona. Dice hasta manera de hablar, de expresarme con mis hijos, con mis vecinos, con mi familia. Mi familia ha visto cambios en mí, ha visto transformaciones en mí y todos esos cambios y todas esas transformaciones han sido solamente momentos especiales en que yo he tenido en oración a solas con Dios y he leído la Biblia y he escudriñado las escrituras y el Señor me ha ido mostrando a través de textos bíblicos, me ha enseñado la experiencia de cómo he ido cambiando. Y ahora que yo la vi, yo me quedé, mire, yo me quedé así, de verdad, era otra persona, o sea, y por último me terminó, después de que terminamos de hablar y todo, me dice, y tú no sabes, mi esposo vio ese cambio en mí. Dice, a pesar de que yo lo tenía bloqueado, porque yo lo tenía bloqueado de las redes, de todas partes lo había bloqueado, a los hijos pues les prohibía que hable con él, bueno, así empezó la pelea, pues, ¿no? Y me dice, ahora, dice, yo no, al principio yo le mandaba textos bíblicos a él también, porque yo le decía, Señor, si tú me hablas a mí, háblale también a él. Hasta le compré una Biblia, me dice, se la mandé a dejar con un Uber, se la mandó a dejar y le cerró todos los textos bíblicos, pero los textos bíblicos no eran para él, eran para ella y Dios trabajó en ella. Y aún me llama los otros días, porque ya no ha venido, pero me llama y me dice, mijita, no sabes. Yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mi esposo me llamó y me escribió que quiere volver conmigo, porque ha visto un cambio en mí, porque ha visto, porque le han contado, mire que ella teniéndolo dice, le han contado, no, porque ya lo había desbloqueado, le han contado los que han visto en mis historias, la familia la ha llamado, que ha cambiado, que ya no peleo, que ya no grito, que ya no tengo problemas con la vecina. Y yo decía, wow, y me dice, y todo ha sido a través de la palabra. Nadie hizo el cambio, nadie hizo una oración, no le sacaron demonios, no la ministraron, todo fue a través de la palabra del Señor. Y las primeras experiencias sobrenaturales que nosotros debemos anhelar, desear, querer, son esas experiencias a través de la palabra. Señor, a través de tu palabra, cada vez que usted vaya a leer la Biblia, a través de tu palabra, habla mi vida, llena mi corazón. Cámbiame, transfórmame, cambia lo que hay en mí, saca la pena, saca el dolor, saca el coraje. Cuando estemos a solas con Dios, tratemos de decirle al Señor que nos dé experiencias sobrenaturales a solas, Él y nosotros. Podemos conocer a Dios por momentos espontáneos, es verdad, por momentos gloriosos en la iglesia, por momentos lindos que podamos vivir en la casa de Dios, pero realmente conocemos a Dios, realmente usted puede decir yo conozco a Dios cuando usted tiene una vida de hábitos y disciplinas espirituales, ¿qué es el hábito y la disciplina espiritual? La oración, la palabra, la lectura, el ayunar, el fortalecernos, el nutrirnos con la palabra de Dios. Amén. Esos son los hábitos espirituales, decidir sacar tiempo a solas, usted y Dios. Voy a decidir ayunar porque necesito conocer más a Dios. Hoy voy a decidir ayunar, no voy a abstenerme de comer y voy a leer la palabra, voy a leer, así sea una porción pequeñita, chiquitita, empiece, pero empiece. Los hombres disciplinados, esta frase siempre la dice mi esposo y la dice más por el tema del trabajo, porque él siempre me dice, Daniela, he descubierto que los hombres y las mujeres disciplinadas que tienen más éxito no son los hombres y las mujeres que tienen más títulos o que tienen más talentos o que tienen más profesiones. Son los hombres y las mujeres que tienen disciplina, que saben lo que tienen que hacer. Así como cuando muchas veces nosotros tenemos disciplina para ejercitarnos, disciplina para hacer dieta, disciplina para hacer tantas cosas, así igualito tener la disciplina de la lectura bíblica, de la oración. Los países asiáticos son los países más exitosos que los latinos. Yo veía un reel, un video de un coreano que decía, wow, ustedes aquí en Ecuador tienen todo, tienen la sierra, tienen el oriente, tienen la costa, tienen la parte fría, la parte caliente, tienen frutas, tienen el clima es maravilloso, en un lado hace frío, en otro lado hace calor, ustedes tienen todo porque la tierra puede germinar todo porque tienen todo tipo de suelos, de tierra, de clima. Y él decía, nosotros en nuestro país no, una vez que llega el frío ya no hay muchas cosas, las cosas se ponen escasas y aún así son países exitosos. ¿Por qué? Porque son países que tienen disciplina. Allá los niños desde pequeños los disciplinan para no rendirse, para dar el máximo, la parte académica, la parte laboral. ¿Y por qué nosotros, Latinoamérica, teniendo todo, nuestra tierra, nuestro país, nuestros climas?
¿Por qué no somos exitosos? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, los seres humanos, no tenemos disciplina. El latino, malo que yo lo diga porque soy latina ecuatoriana, es vago. Los países asiáticos lo obligan, esos niñitos entran a la escuela como a las 7 de la mañana. Véalo en internet, ponga disciplina de los países asiáticos y usted lo va a ver. Esos niños chiquititos entran a la escuela temprano, salen tarde. A veces ya es hasta mucho, ¿no? Pero hay que aprender lo bueno. Ahí está, son esos chinitos, no son los que han hecho la tecnología que llegue a todo el mundo de tal forma que está disparada. Entonces, muchas veces los países islámicos, los países asiáticos por allá, ellos tienen mucho mejor esa disciplina del ayuno. El Islam, ellos tienen el Ramadán que se celebra ahora en septiembre, que es un mes de ayuno. Un mes ellos dedican el ayuno. Y no es que el ayuno lo entregan a las 12 del día, ellos lo entregan a las 6 de la tarde. Comen a las 6 de la tarde y luego al siguiente día otra vez ayuno desde la mañana. O sea, son países que tienen disciplina en la oración, en la lectura bíblica. Si nosotros nos volvemos disciplinados en los hábitos espirituales como el ayuno, la oración, la lectura bíblica, le aseguro, mis amados hermanos, que vamos a ver cambios no solamente en nuestra vida, no solamente en nuestra manera de pensar, no solamente en nuestro carácter, sino que vamos a ver cambios en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, porque Dios comenzará a obrar en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra economía. La tercera razón por la que a veces me dan 5 minutitos más y voy terminando, por la que se nos hace difícil la lectura bíblica es porque tenemos nuestro entendimiento cerrado. No entendemos, no entiendo, leo y no comprendo, no entiendo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la capacidad de comprender. A menudo el entendimiento espiritual lo tenemos cerrado. Podemos entender cualquier cosa. Leemos el horóscopo y lo entendemos todo, pero leemos la Biblia y no entendemos nada. ¿Por qué? Porque la Biblia, si bien es cierto, a veces tiene sus complicaciones, pero yo les he dicho que hay varias versiones, ustedes pueden leerlas en varias versiones, pero también el Señor Jesús la puso un poco complicada, no la puso tan fácil. Aún los discípulos decían, no entiendo, y aquí lo vemos en Marcos y en Mateo, dicen, no entienden la palabra, porque tenían miedo de preguntarle. Muchas veces se debe a muchos factores. No entendemos por la falta de comprensión, no entendemos por nuestras propias ambiciones, a veces estamos más enfocados en nuestros propios deseos, en nuestras propias necesidades. No entendemos porque no tenemos la revelación del Espíritu Santo y a los discípulos les pasó. Ellos no entendían, dice Marcos 9:32, ellos no entendían esta palabra, tenían miedo de preguntarle. Mateo, los discípulos no entendían, viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. ¿Pero por qué? Jesús les enseñaba por parábolas, que eran metáforas, alegorías. Y Jesús dice, porque viendo no ven y no oyen. La idea de Jesús de transmitir un mensaje un poquito complicado es para que realmente aquellos que estén dispuestos a escuchar, aquellos que estén dispuestos a comprender, aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón, a abrir su mente, sean los que puedan entender. Recordemos que el Señor en este versículo que dice, aún viendo no ven, aún oyendo no oyen, no entienden. ¿Por qué? Porque muchas personas van a la iglesia simplemente a calentar una banca y no solamente a calentar una banca. Muchas veces van obligados porque la mujer los obliga o el marido los obliga, o van obligados porque los papás, mamás los obligan, o van porque necesitan que el Señor les resuelva un problema financiero, económico. Ya, Señor, resuélveme ese problema, resuélveme ese milagrito, o tienen una enfermedad, pero no van con esa disposición realmente de escuchar. Así va mucha gente en todas las iglesias. Mucha gente que van a la iglesia por un milagrito, aún en las católicas, por el milagrito, para que Dios les resuelva, para que Dios les haga. Pero este versículo va más allá. El Señor quiere que nosotros estemos realmente dispuestos a escuchar, a escudriñar. Es fácil distraerse con la vida cotidiana, con el trabajo, con las situaciones. Es fácil, pero nosotros como cristianos debemos estar abiertos a aprender, a crecer, a desear, a estar dispuestos a ser transformados, porque muchas personas no están dispuestas a ser transformados. Quiere escuchar, pero dice, no, esa área no, eso no quiero soltar. Muchos no son sensibles al Espíritu Santo. Muchos no pueden comprender porque hay áreas de su vida que no las quieren abrir. Amén.
Y el Señor pone este grado de dificultad para que solamente aquellos que realmente deseen al Señor Jesucristo lo puedan entender. ¿Por qué? Porque recordemos que el reino de Dios, dice la palabra de Dios, que el reino de Dios solo los valientes lo arrebatan. Es decir, solo aquellos que son valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Quiénes están, ¿quiénes están dispuestos a pasar por la puerta estrecha? ¿Ustedes en algún momento han pasado por una puerta estrecha? Para cuando ustedes van a pasar una puerta estrecha, tienen que ir sumir la panza, sumir todo, pasar de lado, irse golpeando, irse rasmillando, y así dice la Biblia, que llegar a Cristo, llegar al cielo, llegar a Dios, tenemos que pasar la puerta estrecha. Es difícil ir a la iglesia, es difícil madrugar, es difícil ayunar, es difícil leer la Biblia, pero solamente aquellos que están dispuestos a buscar, dice la palabra de Dios, búscame y me hallarás. Solamente aquellos que están dispuestos a buscar, a indagar, a investigar, a leer, a estar allí, a decir, a ver, yo no entiendo esto, pero Señor, ayúdame, quiero entenderlo, lo voy a leer en otra versión, voy a googlearlo, voy a... Amén. Dice 1 Corintios, Pablo dice, aquellas cosas, a los que no son espirituales, la palabra de Dios les suena ridículo, les suena tonto. En otra versión dice, les suena locura, les son locura porque no entienden, porque simplemente no son espirituales. Amén. Es el Espíritu Santo, el único, el que nos puede ayudar a comprender, amén, las escrituras. Mis amados hermanos, ahí me faltan 2 diapositivas, estoy por terminar. Esta Biblia que ustedes ven aquí le costó la vida a cristianos, a muchos cristianos que estuvieron dispuestos a recopilar todos estos libros, a cambiar el idioma del hebreo al griego, del hebreo al inglés, al español. Personas, Martín Lutero fue perseguido por recopilar la Biblia, fue perseguido por el Papa, por el emperador. Hubo otro hombre que fue ejecutado, degollado, literalmente lo mataron por traducir la Biblia al inglés, para que la gente de habla inglesa pueda entender. Casiodoro de Reina fue perseguido por el rey Felipe II por transcribir la Biblia al español. Esta Biblia, mis amados hermanos, esta Santa Biblia le costó la vida a muchos cristianos para que nosotros hoy en día pudiéramos leer la palabra de Dios, y no solamente la vida a cristianos, también esta palabra de Dios le costó a muchos siervos de Dios tiempos de búsqueda, de oración, para que el Espíritu Santo les inspirara. Así que valoremos la palabra de Dios, valoremos la Biblia, lo que nosotros tenemos. Tenemos oro en nuestras manos y a veces no lo sabemos. Amén. No es tarde para aprender, mis amados hermanos. Si ustedes no le enseñaron de pequeño, no es tarde. En estas clases de los jueves es un bonito momento para que usted pueda comenzar a inspirarse, a desear, a anhelar y pueda comenzar a aprender. A los niños, si tiene hijos, nietos, chiquitos, mándelos a la escuela dominical, llévelos a la iglesia, no deje a su hijo, ay, bueno, no quiere quedarse, no quiere ir, me voy yo sola. No, obliga a su hijo a ir a la iglesia, obliga a sus niños a ir a la iglesia, a que tengan su tiempo con Dios. Amén. Formemos disciplinas espirituales, disciplinas de lectura bíblica. Si usted no lo tiene, pues lo puede hacer en su altar personal, lo puede hacer en su altar familiar, leer un capítulo, 2 capítulos, un versículo. Es tiempo de que nosotros le digamos al Señor, activa nuestros sentidos espirituales, para que nosotros no seamos solamente esas personas que van y escuchan y ya, porque nos gusta escuchar la Biblia, no, sino que seamos esas personas cambiadas, transformadas, renovadas, que podamos conocer a Dios, como dijo Job, de a oídas te había oído, solamente yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Poder decir como mi clienta, ahora mis ojos te ven, ahora yo puedo decir que lo que dice tu palabra es real. Amén. Así que he terminado esta clase, mis amados hermanos, con el favor del Señor. Espero que hoy puedan animarse a leer más la palabra de Dios. El mes de septiembre tenemos las exposiciones, aquellos que no tienen anotaciones, es un momento para anotar, para escribir, para ponerse al día con sus clases. El mes de octubre empezamos con una enseñanza muy linda que es, vamos a leer juntos, todas la iglesia, vamos a leer el libro de Juan, vamos a aprender sobre el libro de Juan, así que les invito a que no se queden atrás, sino que
deseando estas clases, deseando este tiempo en el cual podemos aprender juntos, porque yo también aprendo mientras preparo la clase del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a agradecerle a Dios porque el Señor ha estado aquí con nosotros. Amén. Señor que estás en los cielos, Padre de la gloria, Padre amado, gracias mi Dios por este tiempo, Señor, de enseñanza, de lectura bíblica. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú eres maravilloso, Señor, Padre amado. En este momento hemos aprendido, Señor, sobre la Biblia, sobre la necesidad de la lectura bíblica, Señor. Oh Padre amado, yo sé que muchos de los que estamos aquí, Señor, probablemente no nos enseñaron a leer la Biblia desde niños, Señor, y nos cuesta, nos es difícil, Señor. Pero hoy juntos con mis hermanos, Señor, declaramos, Señor, que va a haber un despertar en nuestra vida por la lectura bíblica, que va a haber un deseo en nuestro corazón, Señor, por escudriñar las escrituras, por leer, Señor, por aprender, por conocerte más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú abriendo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y pongas tú en nuestro corazón un deseo ferviente, un anhelo, Señor, ferviente de leer tu palabra, Señor, de leer tus escrituras, Señor. Un deseo, Señor, de conocerte más, Señor, de ser transformados. Padre amado, por el poder de tu palabra, por el poder, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, de tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a crear un hábito, Padre amado. Así, Señor, como tenemos hábitos para tantas cosas, aún para la vida cotidiana, Señor, ayúdanos a tener un hábito con nuestra lectura bíblica, Señor. Amar tu palabra, Señor, amar la Biblia, Señor, porque a muchas personas les costó, Señor, sangre, su vida, Señor, para que llegara esta palabra, Señor. Oh Padre de la gloria, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Señor porque hoy podemos disfrutarla, porque podemos gozarnos, Señor. A pesar de que ya en otros países, Señor, hay persecución, a pesar que en otros países como la China, Señor, es prohibido leer la palabra, es prohibido, Señor, leer, mi Dios, nosotros todavía gozamos de ese privilegio, Señor. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a memorizar, ayúdanos a entender, Señor. Abre nuestra mente, Padre de la gloria. Abre nuestros pensamientos, danos inteligencia. Tu palabra dice, Señor, que si alguno no necesitan inteligencia, necesita entendimiento, Señor, que te la pidamos a ti, Señor, que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú nos das, Señor, hasta que sobre y abunde, Padre amado. Danos inteligencia, danos sabiduría, abre nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestra mente. Señor, nuestro corazón, Padre amado, que para cuando nosotros leamos, Señor, así sea un versículo, Señor, ese versículo traiga refrigerio a nuestra alma, Señor. Ese versículo, esa porción, ese capítulo, Señor, traiga refrigerio a nuestra alma, Señor, necesitada. Traiga respuesta a nuestras situaciones, Señor. Traiga respuesta a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios, si bien es cierto, es complicado memorizar a veces los versículos, Señor. Padre amado, pero ayúdanos, Señor, a que cada vez que leamos tu palabra, Señor, esa palabra impacte nuestra vida, Señor, de tal forma, Padre, que podamos aprender los versos bíblicos, Señor, que podamos aprender, Señor, y memorizar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Despierta, Señor, nuestro espíritu, Señor. Le hablo al espíritu de cada uno de los que están aquí, Señor. Le hablo a mi espíritu, Señor, que sea despierto, Señor, al espíritu de todos los que estamos aquí, Señor, que se despierte, Señor, y que se despierte esa necesidad, Señor, así como necesitamos dormir, necesitamos tomar agua, necesitamos alimentarnos, así, Señor. Crea en nosotros esa necesidad, Señor, de leer las escrituras, de buscarte en oración, Señor, de tener tiempos contigo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos has dado junto con nuestros hermanos, Señor. Ahora vamos a descansar, Señor. Sea usted con nosotros, sea usted ministrándonos, sea usted Espíritu Santo, síguenos hablando aún mientras dormimos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos.